Bienvenidos al podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola Pablo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos aquí a innovar, vamos a hacer un nuevo formato que es el de preguntas y respuestas. Todo el mundo que nos ha ido dejando comentarios por redes sociales, por la página web. Sí, la verdad es que ha habido un montón. Bueno, hemos tenido que hacer una selección de los más interesantes, pero seguiremos reutilizando todos los que nos habéis enviado para siguientes podcasts. Sí, y seguid dejándonos preguntas que intentaremos ir respondiéndolas de vez en cuando. Pues nada, empezamos, ¿vale? Nos escriben desde Polonia, Kisko. Dice que en el episodio que hicimos sobre el calzado minimalista, ¿qué zapatillas le recomendaríamos para correr un poco por el bosque? En principio solo sería para calentar, no más de 5 kilómetros, y que está pensando en unas Salomón Speedcross. Esto tú entiendes más que yo, Luis. Yo sí, a ver... las utilizo para andar más que para correr. Sí, a ver, calzado minimalista para correr, todas las marcas que tienen calzado minimalista tienen versiones que son más aptas para hacer trail. Pues por ejemplo, tienes Vapor Glove Trail, Vivo Barefoot, hay unas que tienen una suela también que son más anchas, que ahora mismo no sé decirte, hay varios modelos. Sí, porque las que yo tengo de Five Finger tienen como 3 milímetros, luego sí, hay otras de más... Sí, Five Finger también tienes una más gordita. Sí. Guarache, si son unos valientes, hay gente que hace maratones. Sí, incluso Guarache. A ver, yo uso mucho calzado minimalista, pero no corro con ellas. Y es verdad que si tienes que correr con eso y como cojas una piedra es molesto. Sí, justo este fin de semana yo me he hecho una ruta de 17 kilómetros y llevaba las Five Finger para lo que fue en llano, por la parte que había bosque, pero también me llevé unas zapatillas más amortiguadas porque había rocas en las que me tocaba ir saltando de roca en roca y decidí ponerme, eran amortiguadas puras y duras, nada de minimalista, pero necesitaba tener ese extra de protección porque había rocas que no eran planas, eran afiladas y ahí sí que te vuelves detallista. Cuando pisas una piedra con pinchos te vuelves muy detallista, lo notas. Pero si es para correr por un terreno medianamente acolchado, por tipo bosque de pinos, que se acaban siendo más acolchado por una zona de arena, pues te valen casi cualquiera, desde las Five Finger clásicas hasta las que son más avanzadas. O sea, sí. Te digo Five Finger porque son las que yo uso, pero cualquier calzado minimalista. ¿Qué tienes que tener en mente? Más que el correr por montaña, el suelo por el que vayas a correr. Si vas a correr por una zona de piedras, pero que son piedras lisas, tipo canto rodado o piedras graníticas, por ejemplo, pues puedes llevar casi cualquiera. Lo único que necesitas es que agarre. Si vas a ir por una zona en la que hayan pasado coches y demás y que tenga el típico suelo de un parque, que es una mezcla de barro y piedras, pues ahí igual necesitas algo más de suela, porque es horrible. Caer con tu peso sobre una piedrecita de 2 centímetros, pincho arriba, es horrible. Así que tendrás que ver el terreno por el que vas a ir, pero te vale en un principio cualquiera. Luego también, que se me olvidaba, Inoff 8 tiene también unas zapatillas que son tipo CrossFit. Sí, pero que son son mixtas, sí, se podría decir. Sí, que esas podrían servir. Y también hay unas de Reebok que son específicas para Spartan Race, que esas también podrían servir. Sí, las tengo yo, me las compré igual hace 10 años ya. Pues esas te podrían servir también. Con esas he hecho 2 Spartan. Y la verdad es que no tienen casi suela, lo que pasa es que tienen los tacos. Tendría la suela, es muy finita, lo notas todo, pero tienes los tacos para que te agarre en terrenos con más barro y drenan muy bien el agua. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí nos pregunta, no me acuerdo quién era, por la vida sedentaria, que dice que si trabajas de pie, pues que si eso se considera como que eres sedentario o no. Pues es un poco el límite, ¿no? Es decir, depende qué tipo de trabajo de pie. Si yo pienso una persona que trabaje de pie sedentaria, podría ser la típica azafata o azafato de congresos, que está quieto dando las acreditaciones. Pero siempre que estés de pie te vas a mover. Lo que va a ser mucho mejor estar de pie que estar sentado. El problema que te puede pasar es que puedes acabar tan reventado al estar 10-12 horas al día de pie que luego no hagas otro ejercicio. Luego puede ser contraproducente. Así que siempre es mejor estar de pie que estar sentado, pero no equivale el estar de pie al haber estado haciendo ejercicio. Otra cosa es que seas un leñador, que has estado de pie y has estado cortando árboles todo el día. Eso ya cambia la historia. Sí, a ver, si eres un cartero, un camarero, un reponedor, esa gente está de pie y se pero tendrías tu parte de ejercicio lis, digamos, ¿no? De bajo impacto y de mucha duración, pero te quedaría algo de fuerza. Es decir, que cualquier tiempo que estés de pie o que estés andando no sustituye al ejercicio de fuerza mínimo que deberías hacer 2-4 días a la semana. Es decir, siempre mejor de pie que estar sentado, pero no sustituye no dejas de ser sedentario por estar de pie. Y aunque
Lo bueno de estar de pie también es que al estar erguido mejora la postura, porque claro, el problema de estar sentado es que se te atrofia un poco una cierta musculatura. Claro, pero muchas veces estando de pie acabas machacando también las lumbares si no te mueves, o sea, te acaba pasando factura o las rodillas. Llega un momento que necesitas sentarte porque llevas con la rodilla bloqueada mucho rato. Tampoco es muy natural estar 10 horas de pie. Sí. Yo por un día que haya hecho un entrenamiento muy exigente de piernas, sí que noto que el día siguiente me pide un poco más de sentarme. En resumen, que de pie mejor que sentado, pero si te vas a pasar 10-12 horas tampoco es saludable, y sobre todo que nunca el desgaste que te produzca al estar de pie nunca te sirva como excusa para saltarte el entrenamiento de fuerza. Sí, yo aquí también quería añadir que cuando hablamos de sedentarismo, del deporte, también habría que añadir la movilidad, que es una cosa así como un poco más, que va más allá de los 10.000 pasos y del entrenamiento de fuerza. Y del estiramiento. O sea, del estiramiento. Y a lo mejor, pues, yo qué sé, pues probar, podría ser, por ejemplo, el yoga o una rutina así de flow en la que haces una sentadilla profunda, luego te pasas a una posición de no sé qué, que intentas hacer movimientos que normalmente no harías ni en tu vida diaria ni en un entrenamiento. Yo en los descansos entre series intento que sean en sentadilla profunda, por ejemplo. Claro, sí, buen caso, sí. Eso es un ejemplo. O yo cuando entreno piernas, entre serie y serie intento estirar el pecho, cosas así. Muy bien. Sí, el flow, hay miles de opciones de flow. Sí. Pasa que tampoco, o sea, si la opción de estar de pie 10 horas es porque estás vestido romano, que se dice, o con traje o con chaqueta y demás, tampoco te vas a poner a hacer sentadilla profunda, sobre todo porque no creo que te dé la ropa, y quedaría bastante mal, pero bueno, que sí que te lo guardes en tu mente, que si vas a estar 10 horas de pie... Me estoy acordando de lo del Buckingham Palace, ¿no? Que están allí de pie con cuántas horas, madre mía. Y que no se pueden mover. Vale. Bueno, hasta ahora hemos hablado de deporte, movimiento, y esa era una parte que queríamos hablar, ya vamos a pasar, hemos dividido Sí, más alimentación. Más alimentación. Vale, entonces nos pregunta Manuel a través de la página web de sanofuertefeliz.com sobre el efecto rebote cuando hemos perdido mucho peso. ¿Cómo podemos hacer para no recuperar ese peso que hemos perdido? Es muy complicado. De hecho, si fuese fácil no tendríamos esta respuesta. El efecto rebote suele pasar porque cuando tú has estado perdiendo peso, has estado en un modo hipocalórico, has estado comiendo menos calorías de las que necesitabas para generar toda tu actividad y tu gasto energético y por eso has estado tirando de tus reservas de grasa. El problema es que cuando consideras que has acabado la dieta y has llegado a tu peso ideal, mucha gente vuelve a sus normocalorías de antes. Cuando no es consciente que si has perdido 20 kilos, tus normocalorías ya son mucho más bajas, porque esos 20 kilos de grasa, de volumen, de lo que sea, ya no los tienes que sostener. Entonces, es complicado. Yo creo que lo mejor es hacerlo poco a poco, pero también siendo consciente que no puedes comer lo mismo que antes de haber hecho este protocolo. Llamarlo dieta está mal porque la dieta es algo que inicia, acaba y posiblemente lo que demuestran las dietas es que vas a volver al punto de origen si no lo has hecho mal. Así que sería un objetivo para el cambio de hábitos. Tú tienes que después de ese proceso asumir que no tienes que volver. Es decir, si llegaste a un peso de 150 kilos porque desayunabas pizza, si de repente te has puesto en 80 kilos, no vuelvas a desayunar pizza cuando has acabado, porque lo que estás haciendo es abrir la puerta para una recuperación rapidísima. De hecho, la gente dice, es que adelgazó en 8 meses y lo que había adelgazado en 8 meses lo recuperó en 2. Claro, tu cuerpo tiene mucha más facilidad para engordar que para adelgazar, porque engordando puedes engordar, pues dependiendo de las calorías que te puedas comer. Si puedes ingerir en un día 15.000 calorías, pues puedes ganar ese día 1 kilo de grasa, 1 kilo y pico de grasa, pero jamás vas a poder quemar 1 kilo de grasa al día, porque dependes de lo que necesite tu cuerpo para quemar, que suele ser 2.000, 3.000, metiendo ejercicio como máximo. Sí. Luego también, si vienes de una etapa de definición, vendría bien, dos cosas. Una, cuando estás bajando mucho de peso a costa de deporte, eso tiene un problema, que luego, cuando vas a aumentar las calorías, una de las formas de evitar el efecto rebote es añadir deporte. Digamos que si subimos las calorías y aumentamos la actividad, podemos compensar el aumento de las calorías con el aumento de la actividad.
Entonces, una de las cosas que habría que hacer en una dieta hipocalórica es centrarnos más en la dieta y no tanto en el deporte. Y luego, cuando queremos volver a nuestra normocalórica, que no es nuestra normocalórica, como ha dicho Pablo, la nueva normocalórica. La nueva normocalórica, habría que intentar un poco evitar el efecto rebote, a pesar de todo va a seguir habiéndolo, con un entrenamiento, una mezcla entre fuerza y CrossFit, donde vamos a hacer vamos a gastar mucho glucógeno, vamos a aumentar mucho el metabolismo. Y sobre todo generar masa muscular. Claro. La mejor forma que tienes de evitar el efecto rebote es generar masa muscular, que te va a ayudar a subir tu metabolismo basal y a estar mucho mejor de salud y a poder comer más calorías, porque lo que tienes que hacer es generar ese tejido muscular, que aparte es el mayor antidiabético que hay, para que te ayude a tener esas necesidades de quemar calorías. Digamos que el músculo quema muchas más calorías por estar tumbado en un sofá que la grasa. Así que cuanto más masa muscular tengas, más calorías vas a poder comer luego. Sí. Y va a ser de lo primero que se va a intentar librar tu cuerpo cuando entras en hipocalórico. Es decir, a tu cuerpo le sobra la masa muscular si no lo usas. Sí, cuando estás en hipocalórico, uno de los objetivos principales tiene que ser mantener la masa muscular. Y meter fuerza. O sea, de hecho, para la gente que quiere perder peso, es imprescindible el trabajo de fuerza para mantener el músculo. Con hipocalórica, si vienes de un sedentarismo total, puede que ganes masa muscular con pocas calorías de haciendo fuerza. Pero lo normal, con mantenerlo ya es un objetivo. Ya es una meta, sí. Es una meta difícil de conseguir. Y si tienes una buena masa muscular, vas a poder hacer unos entrenamientos bastante intensos, que eso te va a ayudar a cuando vuelvas a subir calorías, esos entrenamientos te va a permitir ganar masa muscular. Sí, una de las opciones para volver a las normocalorías puede ser el meter un programa de ayunos, ya sean intermitentes o algo así, que te dé la sensación de que parte de tus comidas ya no estás en ese momento de restricción, pero que aún así tu balance de calórico no sea tan alto como era al inicio. Sí. Quiero hacer un artículo sobre eso, del ciclado de calorías y de cómo en un efecto rebote, para evitar un efecto rebote, a lo mejor vendría bien meter algún día de más, lo que llaman PSMF, ADF, sí. Unos días bastante bajos de calorías en la semana, y así ese efecto rebote controlarlo. Lo que pasa es que eso es muy complicado para muchas personas. Y luego, por otro lado, el efecto rebote también a veces se debe porque cuando se engorda mucho, llega un momento que aumentas el número de adipocitos, es decir, si fuese, sí. Eras una vez la vida, digamos que la bola de grasa, que es el adipocito, llega un momento que no puede crecer más y lo que hace es dividirse en dos. Entonces, luego esos adipocitos van perdiendo la grasa que tienen, pero sigues teniendo dos, donde había uno. Luego va a haber dos células que van a estar luchando por toda la energía para volverse a hinchar, porque tu cuerpo lo que ha querido históricamente, la naturaleza lo que ha querido es engordar al máximo, porque significaba que si luego no tenías comida sobrevivías. Así que nuestro cuerpo está hecho para engordar, y engordar le gusta. Otra cosa es que ahora mismo no le venga ya bien, pero históricamente, o sea, hace 100 años para atrás, los más gordos eran los que más posibilidades tenían de sobrevivir. La gente con más exceso de grasa era la gente que mejor podía pasar un invierno, mejor podía pasar una hambruna, cualquier cosa. Así que es una lucha que no es fácil, y si fuese fácil no habría tantísima información por internet. Tenía Walter Suárez unos artículos muy buenos hace ya tiempo que hablaba de si el adipocito se podía morir. Que igual que se crea, si puede desaparecer. No lo sé, joder, he leído bastante de eso, pero no me acuerdo ya cuál es. Sí, de eso. Hombre, la liposucción se carga un montón de adipocitos, pero es bastante agresivo. No se lo recomiendo a nadie, excepto últimas instancias, eso de pasar por un quirófano sin que sea necesario. Ya. Y luego, si no aprendes a comer, ahí está Maradona. Maradona se hizo una reducción de estómago y no es que se le marquen las abdominales ahora mismo. Muy bien. Con una reducción de estómago que ha tenido. Vale, cambiando de pregunta. Nos pregunta Eduardo en el post que hicimos sobre el ayuno intermitente, ¿qué hay de cierto en que saltarse el desayuno que puede producir diabetes? Yo creo que no tiene ninguna base, o si tiene una base será condicionada. Es que el desayuno no es necesario, aparte ni el desayuno es algo que sea uniforme en todos los países. Si tú vas a Asia hay gente que desayuna sopas de pescado. Luego tampoco es algo que esté uniformado, que sea uniforme y que sea estándar. Yo creo que tú tienes más información de eso, pero saltarse, sí. Es que el desayuno
Ni es algo que se hace en todos los sitios a la misma hora, ni con la misma comida, ni con la misma rutina. Lo único casi que tenemos en común todos los desayunos es que cuando el desayuno pasa a una dieta bastante occidental, con comida hiperpalatable, comida alta en grasas y azúcares refinados... Sí, la tostada con mantequilla y mermelada... Te pega un pico de azúcar primero y luego un pico de insulina que lo que te hace es que tengas que comer mucho antes. Así que no, más bien al contrario. Yo creo que saltarse el desayuno puede ser de las mejores formas para reducir el riesgo de diabetes. Pero bueno, entiendo que esto puede venir por el estudio aquel que vistes tú de los ratones, ¿no, Luis? Sí, a ver, dos cosas. Lo primero, los estudios que hay con ayunos lo que indican es lo contrario, que la glucosa en sangre baja. Y luego, por otro lado, hay por ahí un estudio que tiene ya 2 o 3 años en el que habían sometido unos ratones a un ayuno de 2 o 3 días. Entonces, en este estudio parece ser pues que los ratones desarrollaban diabetes. Pero claro, primero, ese estudio, un ayuno por el tipo de metabolismo que tienen los ratones, un ayuno de 2 o 3 días en ratones, el equivalente a un ayuno en humanos sería de semanas. Nosotros, los ayunos que hablamos es ayuno intermitente, no de ayuno de estas... No, pero yo no creo que un ayuno de 3 semanas te pueda hacer diabético. Otra cosa es que te haga más sensible al hidrato de carbono o que te altere las hormonas durante un tiempo. Pero es como si tú haces una cetosis y sales de cetosis y te comes 2 pizzas. Es que vas a tener un desastre intestinal al día siguiente. Es decir, tu cuerpo es progresivo. Pues lo mismo que te puede pasar con el ayuno. O sea, tu cuerpo funciona con glucosa. O sea, todas las células son sensibles a la glucosa. Entonces, si tienes un ayuno muy largo, los primeros días que comas esa glucosa en tu cuerpo va a haber una fiesta. Va a haber una fiesta, pero yo creo que será más bien al contrario. Habría que ver el estudio con ratones, a ver qué tipo de ratones. Entiendo que les daría diabetes tipo 2, no les haría insulino dependientes. Claro. Habría que verlo bien, pero... Que además tipo 2 es reversible, es una... Claro, tipo 2, o sea, manteniendo una dieta, haciendo ayunas y bajando los hidratos de carbono es como que desapareciese la tipo 2 para mucha gente. Así que yo creo que no. Este estudio tiene pinta de que estaba financiado con el objetivo de... Las empresas de zumos y tostadas. Sí, que querían menospreciar el ayuno. Además, los resultados... antes de que estuviese el estudio publicado, ya estaban corriendo por internet los resultados. Claro, o sea, eso ya era muy sospechoso, ¿no? Era un estudio que no estaba todavía... O sea, yo estos días he empezado, Luis, a hacer más ayunos que yo. Yo he conseguido hacer mis primeros ayunos de 24 horas y la verdad es que es una pasada. Y no creo que te haga diabético. No tengo datos, No tengo datos y no me he revisado toda la información, pero más bien de lo que he revisado, que hemos revisado bastante cuando hicimos el artículo del ayuno intermitente, era lo contrario, que mucha gente mejora su perfil lipídico, mejora su perfil de glucosa. Es que siempre he dicho, si a las pobres ocas, cuando las quieren cebar para que el hígado se haga foie, se les da muchísimos hidratos de carbono y con mucha frecuencia. Y con eso lo que hacen es almacenar un montón de grasa en el hígado. O sea, justo lo que hacemos con el ayuno intermitente es lo contrario. Es decir, quitamos bastantes calorías y comemos menos veces. Es decir, estamos como reseteando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo vuelve a ver la alimentación de otra forma. Yo creo que casi todo lo que tiene será positivo. Habrá algún caso, por ahí que no, pero no creo que te vaya a hacer diabético. Aún así, si en tu familia hay prediabetes, pues te aconsejo que repases la información, pero lo que yo he visto a día de hoy es más bien lo contrario. Bueno, Luis, tenemos otra pregunta sobre la dieta cetogénica y el rendimiento en carreras de obstáculos. La verdad es que se ha leído, se ha hablado y se ha comentado mucho sobre este mundo y justo es normal que la gente tenga dudas. Lo que nos preguntaban es que qué tal se aguanta, que pues es que ha habido gente que ha tenido problemas en carreras de obstáculos. Yo puedo hablar de mi caso personal y creo que la última carrera que hicimos tú y yo juntos íbamos, bueno, yo sí que voy en cetosis y iba en un ayuno de 16 horas y la aguanté muy bien, pero claro, dependerá un poco de la persona, de la carrera, de lo adaptado que esté, de la temperatura, de todo. ¿Qué te pasa? Si tú vienes a tope de hidrato de carbono y de repente para la carrera decides entrar en cetosis de la noche a la mañana, te va a pegar una pájara, ahí vas a cascar. Otra cosa es que seas, pues yo que sé, como la gente de Keto Gains, que hay gente que lleva 10 años en cetosis, pues entiendo que no tiene ningún problema en esa carrera de obstáculos. Ahí ya dependerá un poco de cómo estés adaptado y sobre todo la carrera. Si te vas a hacer el maratón de las arenas, que no sé cuántos son 200 kilómetros, pues posiblemente, no sé si es bueno o no la cetosis, posiblemente no, porque vas bastante más deshidratado en una cetosis. Pero
Luego, aparte, si estás adaptado a la cetosis, yo aquí tendría en cuenta dos cosas. Si tú quieres ir a un nivel amateur, que es en plan, bueno, voy a hacer Voy con mis amigos y me echo unas risas. Sí, o si quiero hacer estar entre los 10 primeros. Sí, quiero hacer la Spartan Sprint en 40 minutos. Sí, ahí así está muy bien tener la flexibilidad metabólica de hacer épocas cetogénicas, entrenamientos en ayunas, pero tienes que ir con el glucógeno a tope. Claro. Entonces, tienes que tener lo mejor de las dos cosas. El ejemplo que yo siempre pongo, el ciclista Chris Froome tiene en su programación unas épocas de dieta cetogénica con entrenamientos en ayunas y sabe cuándo está tirando de sistema lipídico y cuándo del sistema glucolítico. ¿Qué pasa? Que el tipo va en carrera con un potenciómetro, con un pulsómetro y sabe cuándo está únicamente usando el sistema lipídico y tiene ahí una reserva de glucógeno que las usa para los últimos kilómetros. Entonces, sí, o sea, tiene su cuerpo adaptado para saber a partir de qué pulsaciones, de qué necesidad de esfuerzo, empieza a quemar glucógeno. O sea, habrá hecho pruebas de esfuerzo, pruebas de estas en las que te pinchan y te ven el músculo. Que luego, a ver, esto es simplificar, pues en realidad siempre estás usando un porcentaje de ambos, pero él sabe, tiene ahí una reserva, que supongo que será más muscular, que es una parte menos... Yo me he hecho carreras de 10 kilómetros por asfalto, no de obstáculos, en ayuno de 16 horas y en cetosis, o sea, sin comer nada desde la noche anterior y la carrera que empezase a las 11 de las 12. Sí. Y no me ha pasado nada, o sea, ni notas una pájara ni nada, simplemente, o sea, lo único que me falla a mí es el agua, que pues eso, que yo siempre necesito mucho agua, pero por comida ni pájaras ni nada. Hablando de pájaras, luego tenemos otra duda sobre pájaros, ahora lo comentamos. Que también es eso, si yo fuese una persona que quiere hacer su carrera de 10 kilómetros en 30 minutos, jamás la haría en cetosis. Ningún corredor de velocidad va en cetosis, porque ahí estás... De hecho, se está bastante estudiado. Hay varias gráficas por ahí que se ve como al principio quemas ATP, luego vas quemando glucosa y luego ya empezarías a pasar a la fase del lactato, ya de empezar a quemar grasa, pero bueno, estos son para carreras de 1 kilómetro o de 4, 5 minutos, 6, o sea, los primeros 10 minutos a tu máxima intensidad están totalmente controlados, bueno, tu máxima, 10 minutos a la máxima intensidad no es lo mismo que un minuto a tu máxima intensidad, pero está totalmente analizado el sustrato que quemas en cada punto. Y también es eso, o sea, un sprint no lo puedes mantener 4 minutos, es decir, un sprint a tu máxima velocidad, ¿cuánto lo puedes mantener? O sea, sí, o sea, 15 segundos, 20. O sea, sistema lipídico va muy bien cuando estamos hablando de fondo, ¿no? De fondo, que vas tirando siempre de grasas. Y el sistema, o sea, y tu primer sprint vas en ATP puro y lo siguiente ya estás quemando azúcar. Así que tener eso en mente. O sea, no hay ningún problema en hacer carreras en cetosis, pero no vas a hacer tus mejores tiempos. Estimados, oye, igual suena la flauta y tienes un metabolismo especial para la cetosis, pero los corredores de 100 metros no van en cetosis. O sea, van puro azúcar. Y luego al revés, si quieres hacer un buen tiempo en un fondo, tienes que saber reservarte el glucógeno para el momento oportuno. Claro, no gastarlo al principio y que te dé la pájara. No, pero luego es que los geles, o sea, yo no lo he estudiado mucho, pero los geles de glucógeno que se va tomando la gente, o sea, no sé hasta qué punto eso se ingiere y lo llevas a su... ¿Sabes? Tienes un proceso de digestión. Lo que sé que a mucha gente le pega unas cagaleras brutales con esos geles. O sea, que no sé a qué este punto es mejor comerte un gel o comerte, yo que sé, unos anacardos, que también tienen bastante hidratos y tienen algo de grasa. Pero habría que ver ahí la digestión. Mira, perdón, Pablo, vamos a juntarlo con la otra duda que nos habían dejado, que era en la entrevista que hicimos a Jorge García Dings de La Meteo que viene, que estuvimos hablando de dietas low carb y dieta cetogénica. Y aquí ha comentado un señor, ahora mismo no tengo aquí el nombre. No lo habías apuntado. No tengo apuntado el nombre, que lleva 3 años con esta dieta, no especifica nada más, y que tiene 55 años y que el año pasado le dieron 3 pájaras y que casi pierde la conciencia y entonces se plantea si a lo mejor debería de meter arroz o patata cuando vaya a hacer largas tiradas. Pues que yo no creo que haya sido por la falta de hidratos, sino por la poca adaptación a quemar grasa. Habrá sido más bien lo contrario, que vendrá de una dieta en la que low carb, pero no ha llegado a entrar en cetosis. Entonces su cuerpo no se ha acostumbrado a quemar grasa desde el minuto 1 y sigue siendo muy dependiente del hidrato de carbono. Es mi teoría, ¿eh? Luego habría que ver la persona, o igual es una persona que tiene muy poca gluconeogénesis o que
o que está muy bajo de calorías, a lo mejor. Claro, que es sensible a la hipoglucemia, ¿sabes? Hay gente que es muy hipoglucémica y a la mínima le pegan unos mareos. Habrá que ver la persona, la hidratación, las calorías, el peso. En principio la pájara es cuando dejas de poder usar glucógeno, ¿no? Te has fundido Sí, te has fundido y tu cuerpo no ha cambiado a quemar el otro sustrato. A mí me ha pegado una vez una pájara, pero era haciendo sprints en verano a las 8 de la tarde. O sea, ya no sé si fue deshidratación o que me pegó un mareo. Bastante majo. Yo, sobre todo, la pájara que tengo en mente de mi vida fue Indurain, que le pegó una vez una pájara y se me quedó grabado de pequeño en el cerebro. Sí. Pero yo creo que eso es por no haber tenido, no lo de Indurain, o sea, ni lo de esta persona. Entiendo que es porque no has llegado a estar del todo adaptado al uso de este otro sustrato energético. Igual te toca prepararte, pues eso, intentar medir un poco más los hidratos y empezar a probar. No te metas el primer día 20 kilómetros cuando entres en cetosis, porque también te deshidratas, ¿eh? La cetosis tienes que ir adaptando tu cuerpo a meterle más sales minerales de las que te hacen falta, pero ve haciendo pruebas. Y si te han pegado 3 pájaras, pues igual tienes que ir a un endocrino y que te mire un poco tus hormonas, y también igual tienes algún tipo de hipoglucemia sistémica y tienes ese problema. Todo habría que verlo. Sí, a ver. Sí, igual tienes muy baja, muy alta la insulina basal, o sea, hay miles de opciones que pueden pasar. En principio debería de ser que está entrando y saliendo de cetosis y no está y que no llega a estar adaptado. No llega a estar adaptado. Pero si te sigue pasando, mi consejo es que te fueses a un endocrino, que se lo comentes y que con un análisis de sangre que te midan otra cosa, azúcar, insulina, leptina, o sea, te pueden medir mil cosas. Y luego aparte que meta algunos entrenamientos en ayunas con dieta cetogénica a ver si le mejora la adaptación. Claro. Sí, puede ser. Haz tiradas cortas de 5 kilómetros en ayuna en cetosis, a ver qué tal. Cerca de casa, pues si te pega de nuevo. Vale. Pasamos de pregunta. Nos dice Hugo a través de la página web que si el famoso mito de que el cerebro necesita azúcar para funcionar correctamente. O sea, al cerebro le gusta la glucosa, y no solo al cerebro, a todas las células de tu cuerpo. Por eso nuestro organismo tiene una herramienta que se llama gluconeogénesis para producir glucosa de nuevo, de ahí viene lo de gluconeogénesis. Y todas las células les gusta la glucosa, pero el cerebro, aunque le encanta la glucosa, puede funcionar muy bien con los cuerpos cetónicos, que se produce cuando estás muy bajo de calorías y sobre todo provenientes de hidrato de carbono. En la cetosis tu cuerpo produce muchos cuerpos cetónicos y el cerebro es uno de los órganos que puede producir cuerpos cetónicos. Creo que el de los pocos órganos que no podían funcionar bien con cuerpos cetónicos era el corazón, y de ahí tienes la gluconeogénesis, que está todo el rato proveyendo glucosa, pero no te preocupes, si te haces unas pruebas estando 2 meses en glucosa, metiendo ayunos y demás, y te haces un análisis de sangre, puede que estés a 70 de glucosa en sangre, o a 80 o a 90, porque va a depender del ritmo que tu cuerpo produce glucosa, pero tu cuerpo está todo el rato produciendo glucosa si no la obtiene de una fuente externa, pero es glucosa, no un azúcar. Es decir, el azúcar que tenemos en mente es sacarosa, que es mitad glucosa y mitad fructosa, pero con lo que funciona tu cuerpo sobre todo es con la glucosa, que es la molécula a la que mejor se han adaptado todas las células. Sí, porque la pregunta habla de azúcar, pero claro, hay que... No, eso que te decían, tome azúcar que es bueno para el cerebro, pues justo han salido algunos estudios que los niños que no tienen esos picos glucémicos o incluso van sin desayunar tienen mayor facilidad para aprender que los niños que van con ese pico de somnolencia que te pega por el exceso de insulina al haberte desayunado un desayuno hasta arriba de azúcar. Luego, así que no hace falta. Y luego que la glucosa mínima que necesitan para funcionar se puede generar de 1000 formas, ¿no? Incluso con verduras y con... Claro, las verduras tienen también hidratos de carbono, pero es que tu cuerpo, cuando rompe las proteínas, es decir, cuando deja de asimilar las proteínas para producir tejido, la parte estructural de la proteína se rompen en aminoácidos, y está la parte amino que tiene nitrógeno y la cadena carbonatada, que se llama. Hay cadenas carbonatadas que entrarían por el ciclo, como si fuesen grasa, por el ciclo que gestiona la grasa, y cadenas carbonatadas que se parecen mucho a moléculas de glucosa. Luego entrarían por el mismo ciclo en el que se quema la glucosa. Es decir, pueden ir alimentando el ciclo de la glucosa sin que sea glucosa. Muy bien. ¿Qué más cosas? Nos preguntan en el artículo que hicimos de la dieta cetogénica que no mencionamos los embutidos. ¿Qué opinamos de los embutidos y también de los frutos secos? A ver, los frutos secos sí que han estado comentados, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Los embutidos nos gustan mucho.
La verdad que nos gusta mucho. Bueno, y últimamente... Luis ahora se los ha quitado ahora. Por tema de estamina. Por el tema de la estamina, ¿no? La verdad es que sí que me llamó la atención. A ver, dentro de los embutidos hay como varios tipos de embutidos. Todas las civilizaciones han tenido embutidos y es porque era una forma de tener comida en la época de abundancia y poderla almacenar en la época en la que no había abundancia. Podríamos diferenciar los embutidos entre los que son como una pieza de un animal en el que simplemente le hemos hecho un proceso fermentativo y de secado, como sería un jamón o una cecina o un lomo adobado, o ya podríamos pasar a otros tipo los chorizos, los salchichones fuet, carnichúa y demás. Esto ya es muy menorquín, o sea, sí, carnichúa. Pero toda esta gama, digamos, del salchichón, que no deja de ser carne y grasa metido en una tripa con especias, y ya podríamos pasar al tercer tipo de embutidos, que serían las mortadelas, los choped y esas cosas, que sería de lo más baja calidad. Los primeros, que sería el jamón, ya sea ibérico y demás, o sea, el jamón o el lacón o la cecina, pues no son para consumir a diario, pero los veo menos malos que otros. Luego ya el chorizo y demás, si son caseros, los veo menos malos que si son industriales, porque normalmente en los embutidos entra el factor de los nitratos. Hay que echarles nitritos, creo que es, porque el nitrito evita que se produzca una bacteria que se llama Clostridium. El problema de esta bacteria, que pasa en todas las conservas en las que hay proteínas, es que una única bacteria de Clostridium te quita todos los problemas, te mata. O sea, produce la toxina botulínica y te mata. Para que os hagáis una idea, cuando se esterilizan los botes de conserva en las fábricas industriales, todo se analiza en torno a esta bacteria, al Clostridium. De hecho, se sube mucho la temperatura y la presión a la hora de esterilizarlo para intentar que no haya ni la más mínima bacteria, porque una bacteria puede matar a una persona o a todo el mundo que lo coma. Entonces, el nitrito lo que hace es que esta bacteria no pueda salir. Entonces es como el nitrito me genera otras cosas malas, genera nitrosaminas, tienes más riesgo de cánceres, pero hace que no salga una bacteria. Entonces echa pues para que no te mate. ¿Qué pasa? Que todos los embutidos industriales lo tienen que llevar esto, ¿vale? Porque es la forma de asegurarse que ningún consumidor muera. Los embutidos caseros no lo llevan, pero claro, también te puede salir lo otro. Entonces, ¿yo consumo embutidos? Sí, yo consumo embutidos. No son la base de mi alimentación, pero los consumo. Luego también hay que tener en cuenta que son muy altos en sales, que son muy altos en grasas, pero sí que los consumo y dependiendo la época, los consumo más o menos. Y los frutos secos, lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta de los frutos secos, no son malos. Si los has cogido tú, tienen el riesgo algunos de producir una cosa que se llaman aflatoxinas, si han estado y también te pueden dar problemas, pero bueno, no son malos. El problema de los frutos secos es que muchas veces no somos conscientes de las calorías que traen. Y no es lo mismo traerte un saco de nueces que coger mantequilla de nueces. O sea, si coges un fruto seco, coge un saco de nueces sin pelar en el que las tengas que cascar tú. Vas a comer muchas menos que si tienes las nueces peladas y las has dado un toque de horno para que queden crujientes y las has echado sal. Entonces sí, frutos secos comemos, embutidos comemos, Luis cada vez come menos porque en ese proceso de fermentado se produce histamina y ahora está en una dieta baja de histamina para eliminar alergias. Pero suelen ser la base de mucha gente. Por ejemplo, yo cuando voy a la montaña llevo embutidos y frutos secos. Es casi la base de la alimentación, aunque vaya a estar un par de días, porque ocupan poco, me sirven para comer y también porque lo suelo consumir por la noche, más que otra cosa, porque el resto del día voy en ayuno. Y luego que has hablado del cáncer, la relación que existe entre los nitritos y el cáncer, que en concreto es el de colon, ¿no? El que está asociado. Creo que es el de colon, pero bueno, es que produce una cosa que se llaman nitrosaminas, pero entiendo que al ser ingerido pues irá por ahí. Lo que pasa es que no tengo claro. Pero recuerdo que sí, que el problema de los nitritos es la nitrosamina. Pero bueno, o sea, sería también conveniente que dentro de una dieta pueden estar embutidos, pero tampoco abusar. Claro, es como... Claro, a ver, es que si tú miras hacia atrás, habrá gente que haya comido embutidos para morir. Ya. O sea, que haya sido su fuente de proteínas... Pero no llevaría nitritos. Claro, pues alguno se moriría. Claro, alguno se moriría. O el cerdo que habías matado se había comido un ratón y tenía triquinosis y te has pillado triquinosis y te ha matado eso. Entonces, o sea, había muchas cosas antes. Esto, digamos que la persona que hoy tiene una base de alimentación de embutidos ya es por placer, es por gula, más que por necesidad. Entonces, sí, bueno, porque antes era una necesidad, ¿no? El conservar la carne. Claro, tú matabas un cerdo, sobre todo los embutidos se han hecho de cerdo, o también de vaca, de burro, de oveja, pero el cerdo es el mayoritario. Tú matabas un cerdo y lo matabas en invierno para que las moscas no te pusiesen los huevos en ese embutido, porque si no estaría lleno de gusanos. Y eso te tenía que durar todo el año.
De ahí que haya tantos platos en la gastronomía española que son base de puchero, es decir, tú echabas cuatro alubias o 4 lentejas, le ponías todas las verduras que tenías a disposición y le metías la carne que tenías en ese momento, que era el embutido de cuando habías matado. Por eso se hacen tantas cosas con chorizo, con morcilla. En toda la región, toda la geografía española hay diferentes tipos de morcilla, ya sea de arroz, de cebolla, de patata, de calabaza, porque era una forma de reutilizar la sangre y de utilizar las cosas, pero también el embutido. Y en cada sitio se hacían, aunque no curase bien. Por ejemplo, tú vas a la zona costera, se hacían embutidos, aunque los embutidos no curan bien en la costa, porque necesitan un ambiente seco, sí, necesitan altitud, pero eso hacía su cosa. Ahí está la sobrasada. La sobrasada de las Baleares, que no deja ser la misma receta que un chorizo, pero donde sabías que no iba a curar bien. Y tiene una especie de chope, así, una cosa... Sí, el carnichúa carnichúa, no sé si es de Menorca o de todas las Baleares. Sí, en Mallorca también. Chúa es grasa y carne es carne, así que no deja de ser un salchichón, más que otra cosa. Pero bueno, cada uno tiene el fuet, la longaniza, todo eso no deja de ser la base de lo mismo, la grasa y la carne metida dentro de una tripa. Vale, nos pregunta Carmen, hay muchas preguntas sobre dieta cetogénica, sí, vale. Nos damos permiso para que preguntéis otras cosas que no sean dieta cetogénica, En este caso, otra vez sobre dieta cetogénica, pregunta Carmen que cuánto tiempo se puede estar en dieta cetogénica, que no encuentra información en otro sitio de cuánto tiempo se puede estar, que se plantea si sería bueno de vez en cuando salir de cetosis y volver a entrar. También comenta que quiere perder peso, unos 10 kilos, pero sin prisa, que si le recomendamos algo en concreto, que en su dieta suele haber verduras, ensaladas, proteína, obviamente grasa. Y que le encantan los yogures y los quesos. Y que le encantan los quesos. Y también nos pregunta cuántos carbohidratos hay que tomar para estar en cetosis. Pues, porque en algunos sitios lee 10 y en otros 10 gramos de carbohidrato, en otros lados lee 5 gramos. Pues empezamos por el final, casi. Que... Para entrar en cetosis depende mucho de la persona. Hay gente que entra en cetosis con 100 gramos de hidratos de carbono y otra gente que necesitará 15, o sea, o por debajo de 15. Depende mucho de la persona, depende mucho de la actividad física. Está claro que si ayunas, haces ejercicio de alta intensidad, del que te está quemando el glucógeno, lo que hablábamos, sprint, HIIT, cosas tipo CrossFit, y comes todo productos de fuentes animales, por ejemplo, ¿vale? Es casi seguro que entres en cetosis en el corto plazo. Luego, cuanto más verduras, frutas y demás, más difícil va a ser entrar, y si metes cereales va a ser imposible. ¿Cuál es el consejo que le hago yo a la gente? Pues eso, sprint los primeros días, sobre todo, porque es la forma más barata, o te coges una kettlebell o lo que sea y te haces un HIIT o un tabata, ¿vale? Hacerte un tabata todos los días hasta que entres. Ayuno, porque en el ayuno tu cuerpo va a estar eliminando parte de la glucosa circulante que tienes en sangre, y sobre todo céntrate en productos animales los primeros días. Productos animales. Yo creo que, Carmen, más que querer entrar es que no quiere salirse. No quiere salirse, vale. Pues entonces lo que tendrás que hacer es controlar mucho. Tendrás que analizar tu cuerpo. Para eso los primeros días tienes las tiras de, ¿cómo se llaman? Las tiras de acetona. Sí. Pero yo te diría que por debajo de 30 gramos entra casi todo el mundo. Yo es que, vamos, sé muy bien cómo entro porque noto una deshidratación los primeros días. Y noto que voy más al baño. Más al baño. Pues entiendo que es la parte de la deshidratación del hígado, pero ahí ya depende de cada persona. Lo que sí también hay que tener en cuenta que a lo mejor por eso lo que dice Carmen de que en algunos sitios lee 10 gramos y en otros 50 gramos, hay que tener en cuenta el carbohidrato neto. Neto, sí, la fibra no cuenta, porque la fibra se excreta. Hay que restar la fibra. La fibra es para tu intestino, no es para ti. Una parte de la fibra se fermenta y la otra se excreta. Sí, es una fibra que no vas a almacenar nunca como... De hecho, tú puedes ver, si coges un paquete de harina sobre 100 gramos, verás que hay una parte de humedad, una parte de hidratos de carbono, donde pone de los cuales azúcares, y luego al final te pone fibra, ¿vale? En este sitio, en hidratos de carbono ya están todos, porque han separado la fibra, pero hay otros, dependiendo de la legislación, y si es europea o es americana, puede venir la fibra metida dentro de los hidratos de carbono, porque todas las fibras son hidratos de carbono, solo que pasa que como no los digieres tú, sino que los digieren, digamos, tu flora del intestino o lo excretas, por eso no lo contamos como hidratos de carbono asimilables o digeribles. Pero bueno, y para perder peso, para perder 10 kilos, por ejemplo, mi consejo es que calcules muy bien las calorías, porque mucha gente cree que solo por entrar en cetosis pierdes peso, y no es así. Para perder peso, al final, tienes que tener un balance negativo de calorías, aproximado, porque luego hay muchas cosas que nunca vas a poder estimar, pero si tú normalmente comes 3.000 calorías, entras en cetosis y si sigues comiendo 3.000 calorías, lo único que vas a estar es con una cetosis y un normopeso, y tu peso estándar.
La cetosis a mucha gente le resulta útil porque quita como estas ansiedades por hidratos de carbono, el cuerpo te pide muchas veces comer menos, entonces por eso es útil, pero cualquier dieta para perder peso te puede servir para perder peso. La cetosis casi más que una dieta para perder peso, yo lo miraría como una cosa que te ayude en la flexibilidad metabólica o que te ayude para ese proceso y sobre todo porque es cómoda. Si tienes adherencia a la cetosis, es decir, yo soy una persona que me encanta comer mucho pescado, pues posiblemente te venga bien la cetosis. Yo soy una persona que no puedo quitar la pasta de mi vida, pues la cetosis no va a ser tu pauta para modificar tu patrón alimenticio. Que por cierto, hablaba de que le encantan los yogures y los quesos. Cuidado con los quesos porque ahí están metidas muchas calorías. No, y con los yogures van fermentados, pero siempre le queda algo de residual. Si tú te comes 5 yogures al día, igual te has metido 15 gramos de hidratos. Sí. Ten en cuenta que las bacterias nunca pueden fermentar todo. Cualquier bacteria fermentativa nunca hace una fermentación al 100%. Siempre se queda algo que se llaman azúcares residuales. Luego, todo yogur lleva algo de... pero que no me sale, de azúcares. Sí, de lactosa. Claro, y con los quesos, pues lo mismo, suelen llevar mucho menos hidratos de carbono, sobre todo los más curados, pero cuando un queso se ha curado, lo que ha hecho ha sido perder agua, perder hidratos de carbono y le quedan proteínas y grasas. O sea, los quesos son algo hiperpalatable, muy adictivo y muy denso energéticamente. Para una dieta, si tu objetivo con la cetosis es perder peso, tendrías que tener mucho cuidado con los quesos, porque es la mejor forma de sobrepasarte en calorías. De hecho, la gente de Keto Gains, no sé si los conocéis, pero lo primero que hacen Luis Villa, señor. Sí, lo que le hacen a la gente cuando va a entrar en cetosis, le dicen, elimina los frutos secos y los lácteos. Es decir, vas a hacer una cetosis sin frutos secos y lácteos, porque es la forma de que la gente sea mucho más consciente de las calorías. Al final, comiendo animales, digamos, por extenderlo, marisco, pescados, carnes de mamíferos, carnes de aves y verduras de hoja, que suelen ser las más bajas en hidratos de carbono, es casi imposible, a no ser que te alimentes a panceta, que te pases de calorías. Pero cogiendo cortes magros, como sería el lomo, los solomillos, las pechugas, atún, lubina, carne de la pierna, el pescado casi entero, sobre todo si es un pescado blanco, pues al final la grasa la tienen las vísceras si no te lo comes, pero excepto los pescados de piscifactoría no tienen tanta grasa los pescados. Bueno, otra cosa es que te comas ballenas si vives en un sitio de ballena, que son altos en grasa, pero no creo que sea el caso. Luego que dice Carmen, que cuánto tiempo hay que estar en cetogénica. A ver, en teoría se puede estar todo el tiempo que queramos, claro. No hay un límite, pero que es complicado, a no ser que vivas en el medio del bosque. Es complicado. Si tú vives en el bosque y vives de lo que cazas, pues igual te puedes tirar casi 9 meses del año en ya, cetosis, pero en cuanto tengas un cumpleaños, una noche vieja, que te junta a tu familia... O te dices, nos vamos de tapas, sí, que es algo muy, muy castizo, pues es complicado mantenerlo. Entonces ya ahí depende de cada persona. Por longitud de tiempo no creo que haya ningún problema en la cetosis, porque no es algo malo. No es algo malo, es algo a lo que tu cuerpo se puede adaptar. Si tienes adherencia a la cetosis, aguanta todo lo que quieras. De hecho, cuando entras en cetosis y te acostumbras, es una pasada entrenar, porque comes mucho menos y no notas esas bajadas de energía que te pegan como cuando estás comiendo alto en hidratos de carbono. No te entra la somnolencia esa que suele pasar cuando te has comido un plato de pasta. Con la cetosis no te pasa. Tú acabas de hacer una comida bastante grande en volumen de cantidad de carne, de pescado y de verduras y te puedes ir a pasear perfectamente luego. No tienes ese momento de sueño después de comer. Entonces, depende de la persona, pero... A ver, yo... 2-3 meses no hay problema. De hecho, suele costar llegar a los 3 meses porque los eventos sociales ya te empiezan a interaccionar. Hay gente que hace cetosis en Navidades, que para mí es una locura, pero bueno, también es una época en la que se comen muchos, yo qué sé, patés, quesos, carnes. No sé. Sí, yo creo que mejor casi enero, febrero, que la gente viene un poco pasadita de peso. De otoño a primavera, o sea, lo que no le aconsejo es en verano, que es una época como más sensible a cosas refrescantes o a frutas. O sea, en verano hay mucha más fruta. Bueno, ahora tenemos fruta todo el año, pero también está más asociado a comer sandía, por ejemplo, y otras frutas fresquitas en verano. Sí, o el gazpacho. Hay gente, sí, o el gazpacho, que es una pasada, por ejemplo, acabas teniendo no bastantes, pero hidratos de carbono como para sacarte de cetosis. A ver, para mí lo mejor de la dieta cetogénica, que ya lo ha comentado antes Pablo, es que mejoras tu flexibilidad metabólica. Con una dieta low carb y ayunos ya vas a conseguir bastante mejora de la flexibilidad. O sea que tampoco con que hagas una temporada al año de dieta cetogénica sería suficiente. Sí, la dieta cetogénica casi es como las proteínas, que la gente dice, ¿cuántas proteínas puedo comer?
pues come todas las que quieras. Es muy difícil que llegues a tu máximo de proteínas. Pues con la dieta cetogénica se podría hacer lo mismo. Aguántala todo lo que quieras. Es muy difícil que la aguantes hasta un momento en el que sea mala, porque a no ser que seas una persona social y vivas en una cápsula, la interacción con otras personas vas a tener un montón de tentaciones para saltártela. Así que no os preocupéis por la dieta cetogénica. Y luego también... No genera piedras en el riñón, no te destroza el hígado, no hace nada. Eso lo hace más bien la alimentación alta en hidratos de carbono y altas en grasas muy asimilables. De hecho, el otro día salía un estudio que China es de los países que más hígado graso tiene ahora mismo. Y parece ser que es por el alto consumo de arroz ligado a un alto consumo de aceites refinados. Ellos consumen muchísimo frito y muchísimo aceite de soja refinado. Y parece ser que tenían unos picos creo que le llaman en internet NAFD, es Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Sí. Hígado graso no alcohólico. Que se genera por una alimentación alta en calorías, con hidratos de carbono y con mucha grasa. Sí, es curioso porque me meten ahí al alcohólico, como tienes el hígado jodido como un alcohólico, pero no eres alcohólico. Claro, por eso se llama, pero muchas veces a la gente cuando le pegaba hígado graso por la alimentación, por la genética o lo que sea, decían, tú tienes que estar bebiendo a escondidas, no, es que tu dieta te ha llevado a esto. A ver, yo también quería añadir, para terminar con la dieta cetogénica, si eres una persona que hace mucho entrenamiento de alta intensidad, crossfit, si haces crossfit de fuerza 5 días a la semana, posiblemente se te complique, igual no es para ti. Sí, y luego que en un post-entrenamiento metes carbohidrato y se te va a ir casi todo a reponer glucógeno. O el preentrenamiento. Hay gente que está en cetosis, pero de repente se mete 30 gramos de hidratos antes de empezar. Joder, yo lo que pasa es que cuando hago crossfit voy con 3 horas con el estómago vacío, porque le requiere tanto a mi cuerpo que hay veces que me daban ganas de vomitar cuando iba y había comido medianamente. Soy incapaz de tomarme un batido o algo antes de hacer crossfit. Después sí, pero antes prefiero ir con el estómago bien vacío para que el esfuerzo, para que no tenga nada de sangre ahí, ¿vale? Y el esfuerzo sea el de mis brazos o el de mis piernas. Que, por cierto, el otro día me enteré, Rich Froning, bueno, ya lo sabía, que practica ayuno intermitente y hace 2 entrenamientos, uno de mañana, otro de tarde. El de mañana era siempre en ayunas. Claro, es que hay mucha gente haciendo 2 entrenamientos que al para día. Que no sepa, Rich Froning ha ganado no sé cuántas veces los CrossFit Games, pero claro, estamos hablando de un profesional que haría una programación especial en el que el entrenamiento de por la mañana sería más se metabólico. Sus vitaminas pseudolegales. se metería las vitaminas vía intravenosa. Sí, las vitaminas intravenosas. Las chuches y... no sé, asteroides creo que le llama. Sí, algo así, asteroides. Pues... es que hay que usar palabras clave, porque si no YouTube no lo capa. Pues sí, hay mucha gente haciendo 2 entrenos. La verdad es que para desarrollar masa muscular podrías hacer 2 entrenos al día perfectamente y así tendrías una frecuencia de 2 o 3 en todos los grupos musculares a la semana. Lo que pasa que ya ahí depende de cada uno. Yo prefiero, si no eres deportista de élite no tiene sentido esas cosas. Si tienes todo el tiempo del mundo y tu objetivo es el bodybuilding, tener mejor, pues adelante, no creo que pase nada. Y de hecho, lo que dice Luis, prueba uno en ayunas y otro a tope de calorías, que seguro que tu cuerpo va variando. Voy a tope, jefe de equipo. Sí. Vale, pues ya dejamos de lado la dieta cetogénica y vamos a cambiar de tema. Nos preguntan en relación con el episodio que hicimos sobre la crock-pot. Para el que no sepa lo que es la crock-pot, es una olla de cocción lenta que ¿cómo lo programamos? Si dejamos los alimentos fuera de la nevera, dentro de la olla, ¿cómo lo hacemos? A ver, yo he utilizado bastante la olla lenta. De hecho, las últimas semanas ha sido casi la olla que más he usado. Depende de dónde vivas, cómo vivas y cuándo vayas a cocinar. Perdona, Pablo, vamos a explicar a la gente que no lo sepa. Claro, la olla de cocción lenta puede ser cocciones de 7 horas, 12 horas. Sí, yo les meto hasta 16 y 24, dependiendo. Entonces, claro, si la historia de programarlo tiene su historia, porque claro, si te quieres que esté eso al mediodía ya hecho, cuando lo arrancas por la mañana y entonces ahí tiene su cosa, ¿no? Si tienes la comida en el congelador, claro, el frigorífico... Sí, depende mucho del estado en el que esté la comida. Pero también depende de, si te vas a poner a cocinar un pollo en Murcia en verano, pues es que igual en el momento que lo saques ponlo a cocinar, porque te van a caer 48 grados a la sombra y las bacterias se van a entrar súper felices. Que lo vas a cocinar en Burgos, en León, en Soria, en la España esta que tiene más frío y
y lo vas a hacer en invierno, pues lo puedes sacar cuando quieras, pero tienes que tener en mente si tú te comerías ese alimento, si lo has dejado a todas esas horas encima de la encimera, ¿vale? Es decir, si lo quieres poner a cocinar a las 2 de la mañana y lo quieres meter a las 8 de la tarde, pues igual es mejor que lo metas congelado para que el frío vaya aguantando. Yo intento que no pase mucho tiempo en la crock-pot antes de ponerlo a funcionar, a no ser que lo esté macerando, y sobre todo si es invierno, pues yo que sé, a veces meto piezas de carne que tienen mucho sabor y lo voy a macerar en cítricos o con vinagre, pues ahí no me importa que esté 3-4 horas antes de que empiece a cocinar, pero a veces que lo he tenido incluso macerando 24 horas en la nevera y lo saco y está frío, sale a 4 grados, pues si lo sacas frío más el líquido va a aguantar bastante tiempo hasta que empieces a cocinar. Lo que tienes que tener en cuenta es que por mucho que luego lo vayas a cocinar, si el alimento ha estado en la encimera, pues ahí en la encimera o en la olla, pues ya las bacterias que haya podido coger en cualquier momento empiezan a crecer según sube la temperatura. Yo en mi caso, por ejemplo, yo sobre todo la uso en invierno para hacer caldo de hueso, rabo de toro. ¿Qué hago? El hueso suele estar en el congelador, lo saco por la noche, lo meto en la olla, la dejo la olla lista. Entonces, digamos que por la noche se está descongelando en invierno y por la mañana, cuando me voy, lo arranco y ya luego cuando llego de trabajar ya está la comida hecha y caliente. Claro, yo también intento que coincida con la hora a la que voy a hacer la siguiente comida, claro, para tener una comida caliente. Entonces, si voy a comer a la 1 o a las 2, pues lo puedo meter, si depende del alimento, pero lo puedo meter a las 12 de la noche y lo dejo 2 horas si quiero que esté 10 horas y que arranque a las 2 de la mañana. O lo puedo meter incluso a las 8 o las 9 si lo quiero tener 16 horas y que esté todo el rato cocinando. Y tienes que tener en cuenta como cualquier alimento. Tú no dejarías una pechuga de pollo en la encimera en la España interior, por ejemplo, bueno, en la costa tampoco, pero no lo vas a dejar a 40 grados si te la vas a comer dentro de 2 horas. Tampoco lo hagas con la olla lenta. Y siguiendo con la olla lenta, nos preguntan por el caldo de huesos, ¿no? Tú aquí sabes... Yo el caldo de huesos es que lo hago de una forma muy peculiar. Los huesos intento que me los den bastante partidos y los tuesto en el horno. Los tuesto en el horno para que cojan, pues para que el sabor sea un poco más elaborado. Y luego, aparte de agua fría, cuando los meto en la crock-pot, les pongo vinagre. Meto bastante vinagre y para que saque todo el colágeno, todas las sales. De hecho, los huesos salen, que no pesan nada, después de tenerlos 24 horas. Y lo que hago para que no tenga ese sabor ácido es neutralizar el vinagre. Luego, por cada 10 gramos de vinagre o 10 mililitros de vinagre, echo 1 gramo de bicarbonato. Cuando ya estoy filtrándolo, antes de filtrarlo, le echo esto, lo remuevo, sale muchísima espuma, pero le quita el sabor ácido y queda un sabor bastante neutro. Y luego eso es lo que lo meto en los diferentes recipientes, que primero cuaja y luego lo congelo. Aquí quería yo comentar una cosa contigo, Pablo, y es que yo no le quito la grasa. ¿Tú sí se la quitas? Yo sí, desgraso es que todas las salsas... Es durillo, no sé si es lo que llaman sebo... Sí, claro, la grasa de ternera tiene un sabor muy fuerte, ya depende. La grasa de todos los rumiantes tiene un sabor más fuerte que el de los omnívoros, digamos, como podría ser un cerdo. O sea, una grasa de oveja, de cabra, de vaca, tiene un sabor más fuerte y es por el estómago, que han digerido mucho más la grasa y es grasa mucho más saturada. Y es más fuerte de sabor. Yo sí que lo quito siempre la grasa a los caldos. Porque no siempre los huesos que tengo son los mejores del mundo y porque tampoco le quiero añadir más calorías. Luego si eso le echo calorías por otro lado, si le quiero echar grasa. Vale. Ahí ya depende de cada persona. Yo conozco gente que si tiene unos huesos de ganado alimentado de pasto, pues intenta mantener esa grasa para cocinar porque le da buen sabor. También hay que decir que el tuétano a veces hay gente que le encanta mucho ese sabor. Ahí ya depende de las personas. Yo es que por cultura desengraso los caldos. Vale, y ya casi que para por cultura y por costumbre, pero tengo amigos que les encanta la cecina de oveja, que tiene un sabor durísimo. Vale. Ahí ya depende de cada persona. Vale, quedan 2 o 3 preguntas más. Nos preguntan, esta no sé de dónde sale esta pregunta, que si sabemos cuántas calorías ingerimos. De media sí, lo que pasa es que en mi caso una vez al año acabo haciendo una semana en la que apunto las calorías para poder ser consciente de lo que estoy comiendo, porque muchas veces por el día a día te dejas llevar y te has vuelto a salir de las calorías que tendrías como objetivo. No eres consciente de que has ido a ese cajón y has cogido 2 onzas de chocolate al 85 en lugar de 1,
tenías tú en mente. Entonces yo por lo menos una vez al año durante una semana sí que apunto las calorías. Y utilizo, dependiendo, la aplicación que me resulte más cómoda, porque luego tampoco utilizo la misma. He utilizado Fat Secret, MyFitnessPal, Metronometer. He utilizado como 4 o 5 para ir probando diferentes. Pero sobre todo, en cuanto lo has hecho 2 o 3 veces, ya sabes más o menos cuánto estás comiendo o qué no tienes que comer. El primer día que te comes una bolsa de pistachos y ves las calorías que te has metido, dices, ostras, o los frutos secos. Que vale, que parte del pistacho es fibra, que se excreta y demás, pero sí, pero una bolsa de pistachos, pues igual tiene sus 1000 calorías. Yo he estado mucho tiempo contando calorías y lo bueno, aparte de que ya más o menos sabes las calorías, los alimentos que son más calóricos o menos, me vino bien para aprender un poco lo que puede ser sensación de saciedad o de hambre, que eso a nivel mental va muy bien. Realmente yo ya no sé en cuántas calorías estoy, pero yo ya sí sé si estoy comiendo mucho o poco. Sí, también. Y luego me sirve mucho la báscula. Me peso cada 2 semanas más o menos en ayunas y sé y más o menos cada 2 semanas voy viendo si me interesa bajar o subir la cantidad que estoy ingiriendo. Y luego también, que ya he comentado antes, que quiero hacer un artículo, me gusta mucho el ciclado de calorías. Si estoy 2 o 3 días sin entrenar, aprovecho para meter a ese día menos comida, porque está el metabolismo más bajo, porque ese día si como más se va a ir a la grasa. En cambio, si acabo de entrenar, esas calorías de más se van a ir a hacer músculo. Entonces, está muy bien el ciclado de calorías porque el efecto en el cuerpo es muy distinto. Y me permite, a nivel mental, es muy llevadero, porque tengo días que puedo aumentar las calorías sin sentirme muy mal y compensar unos días con otros. De todas maneras, tenemos un artículo en el podcast, en YouTube, en el blog, en el que se llama ¿Cómo adelgazar comiendo? O algo así, o alimentos que adelgazan. Sí, que hicimos un repaso de los principales alimentos que los puedes comer casi al fallo. Sí, que son saciantes, no aportan muchas calorías y... Ojo, no es una recomendación ni nada, simplemente fue como un listado para ayudar a la gente cuando dice no sé qué comer y tengo mucho hambre. Pues nada, aquí tienes unos alimentos que en cualquier sitio y nadie te lo va a refutar, te puedes comer de ellos todos los que quieras. Marcial Lafuente nos comenta acerca de la hipótesis de la insulina de la que hablamos con Jorge García Dings. Yo creo que hemos hablado esto también de los japoneses. Y él habla de los japoneses, claro, que comen mucho arroz y están delgados, que no se sostiene mucho la hipótesis de la insulina, según eso. Yo creo que que esto ya no es cierto, y de hecho Jorge lo hablaba y decía que el asiático ya no está delgado, el que puede estar delgado es el que vive en el campo, porque Asia es muy irregular, está Japón por un lado, pero luego está las zonas rurales de Laos, Camboya, China, Tailandia, Birmania, es enorme. Entonces, el asiático que sigue una dieta occidental no está delgado, y la prueba está que si miras en internet hay llenos de vídeos sobre todo suele ser chinos y japoneses, hinchándose a comer en buffet libres y tiene unos carrillos enormes de lo que están comiendo. Y luego mira lo que hablábamos del hígado graso. Se están preparando para el apocalipsis zombie. Se están preparando para el apocalipsis zombie, sí. Y es que yo creo que el asiático, él decía el japonés, que estaba delgadito, era por 2 cosas. Primero, porque comía poco y porque llevaba una dieta muy alta en verduras, pescados y arroz. Es decir, si tú comes y un 10% de tus calorías diarias viene del arroz, pues en el fondo son un 10%. Todo lo demás acaban viniendo de otro tipo de fuentes, como eran, pues desde pescados, legumbres. Es que los asiáticos tenemos en mente que comen arroz a todas horas, que puede ser, no digo que no sea así, pero no es lo único que comen. Y varía muchísimo la alimentación. Yo cuando estuve en China, por ejemplo, fui a comer a un restaurante de una etnia musulmana china, que yo no era consciente que había musulmanes, y no, su vida no gira en torno al cerdo, como le pasa a mucho del resto de la comida en China. Así que es muy variado. Pero no creo que la hipótesis de que el asiático por comer arroz siga siendo delgado. Y luego dentro de los cereales el arroz es casi el más recomendable, yo creo. Lo que pasa que es del índice glucémico más alto. ¿Sí? Sí, claro. El arroz sube más la glucosa en sangre que el azúcar mismo, porque es todo glucosa y es muy fácil de asimilar.
Lo que pasa es que encima el arroz que se consume en muchos sitios es arroz muy refinado. Si tú miras el arroz integral, pues muy diferente del arroz bomba o del arroz que utilizan para hacer el sushi, o de incluso del arroz salvaje que se vende que es norteamericano. Entonces ahí depende, pero es un alimento muy fácil asimilable. Lo que pasa es que tampoco, aunque siempre lo ves blanco, o lo comen en forma de tallarines. En Vietnam, por ejemplo, tienen la sopa que se llama po, que es una sopa de carne en la que le echan fideos, pero luego le echan un montón de hojas, de brotes de soja, de verduras, de 2 o 3 trocitos de carne y vinagres y salsas. Sí, vamos, que su dieta incluye proteína, verdura... Claro, no solamente... el arroz es como su fuente de calorías, pero no es la única fuente ni la principal. También toman grasa y toman alimentos. Así que yo creo que no se justifica eso de que viven fuera de las normas de la insulina y de los picos de glucemia. Vale, yo creo que ha quedado claro. Y ya para terminar, que cuando estuvimos entrevistando a Alfonso García, hablaba de la cerveza como recuperador físico, y aquí a Rubén parece que no le gustó mucho esto, y bueno, queríamos matizar un poco aquello que se comentó, porque sí, es verdad que... Hablaría de la cerveza sin, aunque a veces se toma una cerveza con... Hablé con él por privado y me dijo, bueno, me refería a la cerveza sin, pero sí es verdad que no es el mejor hidratante. No, porque a ver, el alcohol te deshidrata, porque necesita agua para el procesado del alcohol. Otra cosa es que tú estés deshidratado y te vayas a beber una cerveza. Pues no lo sé si equivale, si compensa. Lo que mejor te va a hidratar siempre es el agua, y el agua con ciertas sales minerales. Porque parte de la deshidratación es por la pérdida de sales. En un principio ningún alcohol te va a ayudar a hidratarte más que el agua. Otra cosa es que sea muy poco porcentaje de alcohol, no lo sé, igual un 2% de alcohol en una bebida que ya tiene otras sales y demás, o la cerveza tiene, no sé si tiene cobre y tiene más cosas, pues igual te compensa, pero es que la cerveza no tiene un 2%, suelen llevar de un 4 a un 6. Entonces yo creo que ahí va a ser más diurético, vas a estar excretando más agua y deshidratándote más. Que por cierto, el café también es diurético, claro. El té, que hay mucha gente que le gusta tomar como preentreno, café o té. También hay que tener en cuenta que si tomas té o café, deberías de también... Y la vitamina C... Deberías de hidratarte también, sí, ¿no? Hay por ahí como es una prueba de un youtuber que perdió 10 kilos en un día, y lo que hizo fue hiperhidratarse, comer comida basura y demás, y al día siguiente hizo un ayuno, se metió en la sauna y solo bebió café, ¿qué más tomó? Tomó café, no sé qué tomaba, era café, vitamina C y no sé qué más, para hiperdeshidratarse, y perdió 10 kilos de hidratación en un día, con bastante cuidado. Pero bueno, que sepáis eso, que el alcohol no es bueno para hidratarse, ni el café. A lo mejor para hidratarse es el agua o incluso pequeños alimentos acompañando al agua, que lleven sus sales. Bueno, pues ya está, Pablo, Pues hasta aquí esto hemos llegado. es todo. Seguir enviándonos las dudas. Sí. Lo uniremos a las que no hemos podido unificar, porque salían bastante de los temas que hemos tratado. Ya he visto que había mucho de cetosis. Da igual por donde nos sigáis, nos podéis dejar comentarios, ya sea por YouTube, por Instagram, por iVoox, por Facebook o por sanofuertefeliz@gmail.com. Pues nada, Luis. Pues nada, Pablo, que nos vemos pronto por aquí. Hasta la próxima, sí. Muchas gracias a todos por aguantarnos. Sí, hasta luego. Hasta luego. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.